¿Los congresistas van o no van a trabajar? Lo primero es decir que nosotros tomamos la decisión de lanzarnos porque creíamos que ya tenemos un proceso, digamos, de 5 años haciendo veeduría, tenemos un aprendizaje sobre el Congreso, nos hemos dado cuenta que el accionar ciudadano tiene un techo, porque de todas maneras la pelea contra los políticos corruptos y vagos es muy asimétrica, ellos tienen poder, tienen mucho dinero, contratan abogados de 500 millones de pesos, mientras los no tenemos un solo peso. Entonces, lo primero que nos motiva a lanzarnos es que creemos que ya llegamos al techo como veedores y que ya para continuar con este proceso de transformación en el Congreso, pues nos toca dar la pelea desde adentro. Entonces, eso es lo primero que nos motivó. Ha sido muy difícil, digamos ya hablando desde lo personal, ha sido muy difícil porque, claro, el cambio de chip es muy duro. Para la gente también es duro el cambio de chip, digamos, algunas personas no se terminan de acostumbrar a que uno ya no es la veedora antipolítica desde afuera, sino que ahora uno quiere hacer las cosas desde adentro, y un poco se le devuelve a uno pues las mismas denuncias que uno ha hecho, porque con las denuncias que uno ha hecho, pues uno ha revelado que los congresistas son vagos, son esto, son lo otro, entonces la gente dice, pues, ¿por qué te vas a meter ahí si eso es tan horrible y tú misma lo has denunciado? ¿No? Entonces se vuelve un poco complejo. El tema de la financiación es muy complejo, digamos, yo realmente estoy muy impactada por las altas sumas de dinero que se hacen en las campañas. Poder competir con una campaña medianamente decente y que se sienta requiere dinero, y de todas maneras nunca vas a alcanzar a tener el dinero que tienen otras personas que realmente se gastan miles de millones de pesos en una campaña. Nosotros con 300 millones de pesos vamos a tener que hacer la mejor campaña del mundo, y realmente eso no es nada. Entonces, eso es muy complejo. También el tema, digamos, ya propiamente político, los ataques, los intríngulis, esto, lo otro, esta persona inventando ese chisme, este otro, los equipos, es difícil, las tensiones, las presiones, uno como candidato muchas veces entra en crisis, y uno, de hecho, yo creo que está en crisis permanente el candidato, porque el candidato tiene que cargar con todo y tiene que responder por todo. Entonces sí, ha sido muy difícil, pero eh, yo lo entiendo como un paso necesario dentro de nuestra carrera, y lo veo de todas maneras en la distancia con esperanza, ya sacándome o saliéndome de mi propia aspiración al Congreso. Yo ante todo tengo esperanza. Yo creo que la gente ahora tiene más en el centro de sus reflexiones y del debate público al Congreso, más que antes, más que hace 4 años. Los jóvenes hoy se movilizan más, al menos en lo digital, preguntando sobre el Congreso, sobre los congresistas, sobre por qué les estamos pagando tanta plata y por qué es que no están trabajando. Yo siento que ya hay una inconformidad generalizada con el Congreso, que más allá, digamos, del desprestigio, yo siento que ahorita hay un llamado a la acción muy concreto, y es a renovar el Congreso. Entonces, mi esperanza en el fondo, más allá de mi propia campaña y más allá de todo, es que los colombianos efectivamente aprovechemos y no dejemos pasar esta oportunidad histórica que tenemos el 3 de marzo, y que seamos capaces como sociedad de renovar un Congreso que no está a la altura del momento histórico. Quizás en los últimos 30 años no lo ha estado. Es un Congreso más bien que se ha dedicado a obstaculizar la materialización de la Constitución y a legislar de espaldas a la gente. Inclusive muchas veces legisla contra la gente. Entonces, si los colombianos, con todo lo que hemos visto últimamente, el paro nacional del año pasado, la pandemia y todas las inequidades que la pandemia ha reflejado, si nosotros no somos capaces de salir a dar un mandato contundente de renovación del Congreso, entonces claramente ya el problema somos nosotros como sociedad, y pues ahí sí un poco tristemente mereceremos todo lo peor. Pero mi esperanza es que los colombianos van a dar un grito masivo de renovación del Congreso, y que las fuerzas políticas en el Congreso se van a renovar. Yo creo que sí, al menos digamos desde nuestra burbuja, porque hay que decir también que en esto de la política todos vivimos en burbujas, y si uno está en su burbuja, pues uno ve las cosas de una forma, pero si uno salta a otra burbuja, la percepción es totalmente contraria, y estamos viviendo como realidades paralelas en las redes sociales, digamos. Eh, pero yo creo que las fuerzas políticas en el Congreso sí, de alguna manera, se van a renovar. Incluso creo que desde partidos tradicionales también va a haber renovación, y esto será producto de que efectivamente hay una conversación pública mucho más ancha sobre el Congreso.
nosotros desde la Veeduría Trabaja en Vagos tenemos medido cómo nuestro ecosistema de redes sociales ha ido creciendo, al punto que nosotros entre todas las redes, las mías, con las de Trabaja en Vagos, con las de ahora la campaña, yo pienso que tenemos más o menos unos 500.000 usuarios, que es un ecosistema digital pues importante, por lo menos para nosotros es un punto de partida que nos permite movilizar con tendencias sobre el Congreso, que nos permite, digamos, dar golpes de opinión cuando sacamos investigaciones. Entonces la gente realmente en redes es la que nos ha ayudado a expandir este mensaje. Entonces yo creo que sí, yo creo que hay una, de nuevo, en la conversación pública y en los medios de comunicación, ahora el Congreso es más central y la gente está empezando a entender que la única preocupación de estas elecciones no es la del presidente, sino la del Congreso. Incluso nuestro mensaje a muchos ciudadanos es, vea, si usted tiene miedo que gane el presidente de la derecha, o tiene miedo que gane el de la izquierda, o tiene miedo que gane el de arriba, el de abajo, el del frente, con más razón, usted tiene que salir a elegir un Congreso independiente, un Congreso serio, un Congreso preparado. Porque en el caso de que tengamos al presidente con una tuerca floja, pues quien tiene la vocación de salvaguardar la democracia y las instituciones es el Congreso. El Congreso es el que le pone el tatequito al presidente. El Congreso en Estados Unidos fue el que permitió que la democracia no se le saliera de manos con el loquito de Trump. El Congreso fue el que paró a Trump en Estados Unidos. Entonces aquí, ojalá lleguemos a entender eso. Si elegimos un buen Congreso es el mejor negocio para todos, es el mejor negocio para todos, porque con un buen Congreso, independientemente que otras cosas puedan estar no funcionando muy bien, el Congreso debería estar en capacidad de salvaguardar la democracia y las instituciones. Sin duda, yo pienso que hay dos grandes riesgos en estas elecciones. Primero, efectivamente, que modificaron la ley de garantías y están feriando dinero, sobre todo en las regiones donde no hay tanta veeduría, y están haciendo fiesta a los politiqueros corruptos en las regiones. El segundo gran riesgo que nosotros vemos es el registrador, que es la cabeza de la autoridad electoral, es un político. Fue muy desafortunado, digamos, la elección de este registrador hace ya casi 3 años, porque la registraduría, con todos sus problemas, que siempre los ha tenido, había tenido registradores de alguna manera más técnicos e independientes de los políticos. Este registrador en particular es cuota de uno de los partidos más corruptos de Colombia, que es el partido de la U. Tiene vínculos como Odebrecht, este registrador. La Corte Suprema de Justicia tiene grabaciones del registrador con uno de los congresistas que están en la cárcel condenados por Odebrecht cuando el escándalo estaba en su furor. Eran un perfil más técnico. Este registrador es supremamente político y es cuota de uno de los partidos más corruptos de Colombia, que es el partido de la U. Al punto que cuando el registrador era magistrado del Consejo Nacional Electoral hace unos años, se tienen grabaciones en la Corte Suprema de Justicia del registrador, en ese momento magistrado, hablando con uno de los condenados por el escándalo de Odebrecht en Colombia, que es un escándalo, digamos, enorme, que dio al traste con varios congresistas tras las rejas. Varios congresistas fueron encarcelados por el escándalo de Odebrecht, y resulta que el registrador tenía conversaciones de 4 horas con uno de los criminales que hoy está condenado. Adicionalmente, hay un ex candidato al Senado de Antioquia, que lo denunció en 2010 porque supuestamente el registrador Vega, en ese momento también siendo magistrado del Consejo Nacional Electoral, le ofreció 1.200 millones para torcer las elecciones y entregarle la curul a este candidato, y este candidato pues no se dejó sobornar y lo denunció. Y como este cuestionamiento hasta que ha presentado declaraciones de renta falsas, que es un documento que tienen que presentar todos los servidores públicos relacionando su patrimonio. Este señor en las declaraciones ha escondido propiedades que tiene, eso está en la opinión pública, pero increíblemente los entes de control no hacen nada, porque el registrador es compinche de las cabezas de los entes de control, que son la Procuraduría y la Contraloría. Entonces, esos dos riesgos están sobre la mesa en estas elecciones. Las maquinarias aceitadas con las platas de las contrataciones que habilitó el derogar la ley de garantías, y el registrador, que es un político con intereses políticos, que ha puesto cualquier cantidad de delegados de la registraduría en las regiones, cuotas de clanes políticos. Entonces, los veedores creemos que hay alto riesgo de fraude electoral en estas elecciones.
Bueno, pues ese es también el sentido de nuestra candidatura. Nosotros tenemos una propuesta de reforma al Congreso por dentro. Como lo hemos explicado nosotros, es una reforma para poner la casa en orden, porque si hacemos el símil, el Congreso es como una casa que tiene goteras, tiene las paredes agrietadas, tiene el mueble dañado, se dañó la cama y todo más o menos está mal en esa casa. Entonces hay que limpiar la casa por dentro y nosotros hemos construido una propuesta que se llama la reforma antivagos, digamos, es el nombre popular de la propuesta, pero realmente es una reforma política, supremamente ambiciosa, incluso con algunos vicios de reforma a la justicia. Y para decirlo en términos lo más sencillo posibles, porque pues explicar esto es bastante técnico, nosotros lo hemos resumido en 4 ejes. Medidas para ponerle fin a los privilegios de los congresistas, que digamos esto sí ya viene en el debate desde hace unos años, la consulta anticorrupción de 2018, iniciativas de otros legisladores como la reducción de las vacaciones, los esquemas de seguridad sin tener ningún riesgo para su vida, el tema de la obligatoriedad de la asistencia, el tema de la rendición de cuentas mucho más reforzada, el tema del tope a los salarios, porque digamos, el tema de los salarios de los congresistas en Colombia no es que sea un asunto populista de, ay, vamos a bajarle el salario ¿no? Como para ganar likes, no. Es que técnicamente el salario de un congresista en Colombia es de 40 salarios mínimos, mientras el promedio de la región es de 20 o 25 salarios mínimos máximo. En los países de América Latina, en Estados Unidos, en Europa inclusive es menor en términos de salarios mínimos. Entonces el de Colombia está absolutamente pifiado. 40 salarios mínimos, eso no se gana ningún congresista, casi que ningún congresista en el mundo. Son muy poquitos países los que tienen unos salarios, digamos, en ese orden de magnitud. Entonces, el primer eje de nuestra reforma es cómo ponerle fin, por fin, a estos privilegios que son injustificados. El segundo eje presenta una serie de medidas para ponerle fin a lo que le hemos llamado las vacas sagradas. En Colombia, ser una vaca sagrada, pues significa que eres una persona intocable. Hagas lo que hagas, la justicia no te toca, hagas lo que hagas, las autoridades no te tocan, hagas lo que hagas, no te pasa nada. Entonces, los congresistas hoy simbolizan eso, ser vacas sagradas que hagan lo que hagan, la justicia no los toca. ¿Y por qué? Porque ellos se han dedicado a acomodar la ley que les compete en cuanto a sus faltas disciplinarias, en cuanto a sus faltas penales, en cuanto a sus jueces, quiénes son las autoridades que los investigan. Ellos han configurado un sistema que no permite que los sancionemos y peor, han desnaturalizado el único mecanismo que los ciudadanos tenían para sancionarlos de forma directa, que es la figura de la pérdida de investidura, que es una acción constitucional que presentan los ciudadanos, es un proceso expedito, que en teoría debería ser fácil, pero en la práctica no es, y que permitiría que los ciudadanos demanden a los congresistas y los saquen del Congreso por cometer ciertas faltas. Los congresistas le han quitado los dientes a esa ley al punto que esa ley ya no sirve para nada, que es la ley de pérdida de investidura, y es todo el ejercicio del litigio estratégico que nosotros hemos hecho ante las altas cortes, denunciándolos por ausentistas, denunciándolos que falsifican documentos y una cantidad de cosas, y no hemos podido sacarlos porque pues la ley ya no tiene dientes. Entonces, en el eje de las vacas sagradas proponemos una serie de medidas para otra vez darle fuerza a los mecanismos de sanción a los congresistas. En un tercer eje tenemos una serie de medidas y le hemos llamado el fin del tapen-tapen. Esto está un poco relacionado con el tema de las vacas sagradas. Entonces, en Colombia, ¿qué es el tapen-tapen? Imagínense una fábrica de cobijas en donde todos se tapan con todos, las marrullas, las jugaditas, los secretos, y entonces yo te ayudo, tú me ayudas, yo te elijo, tú me proteges, yo voto por ti, pero luego tú no me investigas. Entonces, tenemos cosas absurdas como que los congresistas eligen a las cabezas de los entes de control que luego investigan a los congresistas. Entonces, digamos que eso nunca va a funcionar, porque lo que sucede es que todos los congresistas con procesos disciplinarios o de otra índole, pues al elegir a estas cabezas de control, pues hacen una transacción. Entonces yo voto por usted, pero usted no me investigue. Yo voto por usted, pero archíveme los procesos de investigación que tengo. Yo voto por usted, pero usted no se meta con mis compinches en el Congreso. Entonces todo está diseñado
bajo una lógica de incentivos supremamente perversos, que ya ni siquiera es que los congresistas sean malos, es que el sistema se los traga. Cualquier congresista que llegue y tenga la potestad de elegir a su juez, pues naturalmente va a elegir al que no le vaya a hacer daño. Entonces, eso es una regla de juego que hay que cambiar. Y el último eje tiene que ver con el fin de la oscuridad. Entonces, ya son una serie de medidas de transparencia para darle al Congreso un enfoque de Congreso abierto, que esto es un enfoque internacional que usan muchos congresos en el mundo y son como las buenas prácticas de rendición de cuentas de un Congreso, buenas prácticas de observatorio legislativo y de diversos análisis de producción legislativa, qué tanto están funcionando las leyes, ¿será que las leyes que están expidiendo el Congreso sirven para algo o será que son leyes relleno y no están sirviendo para nada? ¿Qué tanta calidad tiene el control político en Colombia? Entonces, no existe el observatorio legislativo dentro del Congreso, entonces no hay nadie que produzca esa información y eso es inaceptable, un Congreso tiene que producir esa información. Ahí vamos, por ejemplo, a proponer una reforma para que por fin tengamos una app, que la gente pueda tener una app del Congreso en su celular y que en su celular pueda ver de manera fácil, digerible, rápida, ¿qué está pasando en las sesiones del Congreso? ¿Qué temas están discutiendo? ¿Qué leyes están votando hoy? ¿Cómo están votando los congresistas? ¿Cuáles son los debates que vienen la próxima semana? Ya muchos congresos en el mundo tienen estas herramientas. Es que no es posible que en pleno siglo XXI, cuando ya hay aplicaciones que le permiten pedir a uno una pizza y ver en tiempo real por dónde viene la pizza hasta que llega a la casa de uno, ¿cómo es posible que no haya una app para ver el desempeño de los congresistas? Entonces, en el último eje proponemos una serie de medidas para abrir esa caja oscura y hermética que es hoy el Congreso, que le entre luz y que los ciudadanos puedan ver lo que pasa en todo momento como tiene que ser. Este Congreso no fue capaz de responderle a los colombianos con dos cosas. Con los reclamos del paro nacional, que eran unos reclamos absolutamente estructurales, que tenían que ver incluso con implementar la Constitución. Uno salía al paro y los pelados lo que estaban diciendo es, queremos la educación que la Constitución nos prometió, queremos las oportunidades laborales que la Constitución dice que tenemos derecho, que salud, queremos ocio, deporte y cultura. Es decir, aquí la gente no está pidiendo nada del otro mundo. En Colombia la gente pide las cosas básicas. Es que eso es lo que más da coraje, que la gente pide lo básico y el Congreso ni siquiera da para legislar sobre lo básico. Y lo otro en lo que el Congreso no le pudo responder a los colombianos fue en la pandemia. Entonces el Congreso, mientras otros congresos en marzo, recordemos que la pandemia arrancó más o menos en diciembre de 2020. En enero ya, digamos, se empezó a ver que esto iba a estar por todo el mundo y nosotros hicimos una revisión del comportamiento de los congresos en el mundo cuando llegó la pandemia y te puedo decir que la mayoría de los congresos para el mes de marzo ya tenían listo el paquete de subsidios a las pequeñas y medianas empresas y ya tenían listo el paquete de subsidios tipo renta básica para los más pobres. En Europa lo sacaron súper rápido, en otros países de América Latina también, el Congreso de Estados Unidos se movió. Y te quiero decir, aquí era mitad de año y el Congreso no sabía ni siquiera cómo iba a sesionar y no se había reunido a sesionar, simplemente en unas sesiones que no eran vinculantes y no eran formales por internet. Entonces, el primer semestre del año de la pandemia, que fue el primer semestre de 2020, el Congreso de Colombia no hizo nada de nada. Y ahí fue cuando quebraron la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Esa gabela entre marzo y mitad de año, en donde todos los congresos en el mundo se movieron para dar estas ayudas y los presidentes, aquí hubo una demora y las ayudas apenas se empezaron a aprobar a mitad de año y ya fue muy tarde. Ya muchas empresas habían quebrado, ya muchas personas habían perdido su empleo. Ya muchos hogares estaban sacando trapos rojos en las ventanas porque estaban pasando hambre. O sea, realmente era una cosa muy fea de ver. Lo que pasa es que me acuerdo y me impacta mucho, porque uno veía barrios llenos de trapos rojos. Entonces uno sabía que la gente se estaba muriendo de hambre. Y el Congreso no fue capaz de aprobar una renta básica, Isabel. Sí. El Congreso no fue capaz de moverse rápido para los subsidios a los pequeños y medianos empresarios. El Congreso ni siquiera fue capaz
de aprobar la matrícula cero para los estudiantes que estaban desertando. Entonces, fueron tantas cosas en las que el Congreso le falló a la sociedad colombiana que inevitablemente hoy hay que decir que Colombia retrocedió 20 años en la lucha contra la pobreza. Eso es una cosa muy triste de decir. Un país, digamos, con tantas dificultades como el nuestro, con tanta violencia, que le ha costado tanto construir clase media, eso se perdió. Y ahorita tenemos índices de pobreza en el 40%, es decir, casi la mitad de Colombia es pobre. Entonces, ¿qué hacer? Pues el nuevo Congreso se tiene que tomar esto muy en serio, y no solamente el nuevo Congreso, sino el nuevo gobierno. Aquí hay que hacer un plan de choque para la reactivación del empleo. Algunas propuestas que hay es la de que el Estado se meta en un plan de construcción de obra pública masivo, que haya un presupuesto importante apropiado para construir, por ejemplo, universidades, para construir, por ejemplo, viviendas de interés social, para construir equipamiento en las ciudades que dé empleo a la mano de obra no calificada, que es uno de los principales problemas que tenemos. Yo en las elecciones de 2019, yo vi todo lo contrario. Las elecciones de 2019 tuvieron una participación muy importante de los jóvenes, que fueron las elecciones locales. No en todo el territorio nacional, pero digamos que en los cascos urbanos un poco más desarrollados, los jóvenes aumentaron la votación. Entonces yo estoy muy esperanzada de que los jóvenes van a salir a renovar el Congreso. Yo pues no me atrevo a especular en qué medida, pero yo sí creo que los jóvenes se van a expresar más en estas elecciones en cuanto al Congreso que antes. En el presidente, digamos, los jóvenes participan un poco más. En el Congreso la participación de los jóvenes es muy baja. Ahí sí es muy baja. Pero vamos a ver, pues vamos a ver. Yo tengo mucha esperanza. Yo veo en la calle, y no sé si es mi sesgo de candidata, que puede ser también, pero yo lo que veo en la calle es que los pelados quieren sacar a esos vagos. Los pelados quieren sacar a esos corruptos. Los pelados saben que los congresistas son unos holgazanes. Entonces, yo creo que están muy indignados porque entienden que los jefes son ellos, que los que le pagan esos salarios exorbitantes pues son ellos mismos, que están empezando su vida laboral, que les toca pagar impuestos y que esos impuestos van a esa gente. Entonces, yo pues no es que esté esperando una renovación absoluta del Congreso, claramente eso no va a pasar, pero yo sí espero que podamos estar renovando el Congreso por lo menos en un 30%. Con que lográramos eso, ya sería un cambio muy importante. Entonces, vamos a ver, pero yo sí le tengo fe a los pelados, yo sí les tengo mucha fe. Yo pienso que todo el movimiento social que vimos el año pasado, que era un movimiento social absolutamente diverso, o sea, no había como un solo actor y estaban como los ciudadanos de a pie en la calle, que digamos, los grandes paros nacionales en Colombia por lo general los han protagonizado como sindicatos, ciertos sectores, los transportadores, los sindicalistas, los maestros, los campesinos, pero la diferencia del paro nacional del año pasado era que la ciudadanía de a pie estaba en las ciudades, en los cascos urbanos, comandados por nadie, liderados por nadie. Los ciudadanos simplemente salían y eran ríos de gente. Entonces, pues eso a mí me da esperanza. Yo siento que la gente sí sabe que esto tiene que cambiar. Ahora, la pregunta es, ¿ese cambio cuál es? Y eso es lo que también a mí me preguntan mucho en la calle, como que sí, Katy, sabemos que Colombia tiene una transformación, pero ¿cuál transformación? Porque nos da miedo. La gente también tiene un poco de, o sea, la gente sabe que necesita un cambio, pero no sabe cuál cambio concretamente, y le da miedo que ese cambio no sea una cosa que, que garantice una mínima estabilidad para el país. Eso es un temor que yo he sentido en la gente en la calle. Entonces también siento que quienes estamos como candidatos y candidatas al Congreso tenemos la responsabilidad un poco de transmitir el mensaje de que si elegimos un buen Congreso no hay por qué temer. De hecho, la única fórmula para que no tengamos miedo es elegir un buen Congreso, por lo que te contaba ahorita, porque es el poder público que está llamado a salvar las instituciones,
por más convulsionado que esté la situación política. Entonces, vamos a ver, pero yo tengo, o sea, yo tengo fe y sé que la fe es algo que no se ve. Entonces, hasta que no estemos en las urnas, pues no sabremos del todo. Pero bueno, ya veremos. Para empezar, yo creo que en el campo. Es decir, en Colombia siempre estamos hablando de que hace falta modernizar el campo, que hace falta la reforma agraria, que desde hace 60 años está pendiente y que es la razón de la guerra en Colombia, que hace falta darle herramientas a los campesinos para que puedan migrar de una economía familiar a la agroindustria y que no solamente la agroindustria la hagan los grandes empresarios y multinacionales, sino que los campesinos puedan participar de un campo industrializado. Yo creo que esa debería ser una de las primeras apuestas, porque mira tú, Colombia está catalogada como una de las despensas alimenticias del mundo y al mismo tiempo tiene unos niveles de hambre que son absolutamente ilógicos si somos una de las despensas alimentarias del mundo. Entonces, eso tiene que ver con los problemas del modelo de producción en el campo y también con la cultura indiscriminada que a muchos de nuestros campesinos los ha quebrado. Entonces, no se trata de ir a un proteccionismo radical, que claramente está probado que no sirve, pero sí se trata de modernizar el campo y darle herramientas a los campesinos para que puedan competir en mercados internacionales. Eso es una cosa que hay que hacer. Colombia tiene potencial para la transición energética. ¿Por qué? Porque somos un país cuya energía se produce mayoritariamente de hidroeléctricas, o sea, del agua. Tenemos partes de la geografía colombiana en donde se presta la energía eólica, por ejemplo, al norte de Colombia, en La Guajira, allá ya se están corriendo unos primeros pilotos de energía eólica, y por supuesto tenemos el potencial de energía solar, somos trópico. Entonces, aquí eso es algo que, digamos, deberíamos empezar a explotar. El tema de los commodities y de nuestros principales productos hacia afuera, pues eso es algo que, bueno, ya viene cambiando un poco, digamos. Antes era como el banano y el café solamente, ahora es el aguacate también. El aguacate Hass, pues tiene también una potencia impresionante dentro de la economía colombiana. Hay un tema muy sensible que nosotros queremos promover desde el Congreso y es la legalización del cannabis y de la hoja de coca en sus distintas aplicaciones medicinales y demás. En el caso de cannabis también recreativas y en el caso de la coca, pues otro tipo de aplicaciones, pero que tienen una cantidad. Entonces, yo nunca he entendido por qué Colombia no aprovecha lo que le da la tierrita. O sea, todos los países en el mundo tienen que aprovechar lo que les da la tierra. Y si a nosotros la tierra nos da hoja de coca, nos da marihuana, ¿por qué Colombia no industrializa esa producción, la regulariza y comienza a jugar esto dentro de la economía nacional y dentro del Producto Interno Bruto? Ahí tendríamos todo el chance de ser una potencia mundial y pues nos quedamos en unas posiciones absolutamente anacrónicas, solapadas, doble moral y que además nos han costado todos los muertos y toda la sangre. Y si hay un país que debería tener la autoridad moral para ponerle fin a esto y exigir la regularización de las drogas es Colombia, y no lo estamos haciendo. Entonces, eso habría que hacerlo no solamente por el componente económico, que realmente podría dinamizar la economía, sino por el componente de las vidas humanas y el mar de sangre que significa el narcotráfico para nosotros. Otro tema en el que inevitablemente hay que invertir, pero durísimo. Y aquí sí hablamos de una subida casi que de un punto del PIB, es en educación. Yo estuve en un debate en la Universidad Nacional de Colombia hace un par de días. Estuvimos hablando sobre lo que nosotros creíamos debía ser la reforma a la educación superior en Colombia. Y realmente a uno le da ganas de llorar cuando uno revisa las cifras de inversión al sistema público de universidades en Colombia. Y cuando uno ve las universidades cayéndose,
ahí es cuando uno dice, definitivamente el Estado colombiano no tiene ningún compromiso con esta, que es una de las principales promesas de la Carta Política del 91. Entonces, uno debería invertir muy duro en educación y sobre todo en educación superior, porque matas dos pájaros de un tiro. Haces obra pública y das empleo, que hace parte del plan de choque, digamos, para emplear mano de obra no calificada, y aumentas cupos universitarios y le das oportunidad de tener un futuro a los jóvenes. Hay que decir, para los que nos ven en este momento, que en Colombia de 100 jóvenes, solamente 80 entran a la primaria, de esos más o menos 40 se están graduando del bachillerato, de esos solamente 11 entran a la universidad, solamente 8 se gradúan y luego de esos son muy pocos los que consiguen un empleo de calidad. Entonces tenemos un embudo, un cuello de botella para la juventud y es que no tenemos universidad y no tenemos cupos universitarios. Entonces eso ya, es decir, eso sobrepasa los límites del absurdo en este país. Y si hay una cosa que el próximo Congreso se debe comprometer es con la educación. Y el próximo gobierno también. Si nosotros como Estado no nos tomamos en serio esa apuesta, este país pues no, sencillamente no va a avanzar. Entonces yo creo que ahí hay unos, bueno, y hay otros temas, obviamente, que ya tienen que ver con la pequeña y mediana empresa. O sea, hay que darle muchas más ayudas a las pymes y a las MIPYMES, que representan el 90% del tejido productivo del país. Es una cosa verdaderamente que si no la atendemos, pues entonces la recuperación de los 20 años que retrocedimos en la pandemia, entonces va a ser todavía peor. Entonces hay que destinar unos rubros del presupuesto muy importantes para seguir ayudando a que se recupere la pequeña y la mediana empresa, y esto es algo que se debe proyectar por lo menos a unos 5 años. Entonces hay muchos retos. Y lo que sí yo estoy segura es que la ciudadanía va a salir a renovar el Congreso. Yo confío en la ciudadanía, sé que tiene la camiseta puesta y vamos a renovar el Congreso y vamos a transformar el país. Llega Katy bien socromar que organiza esa vagancia, marica. Qué cool show se fue formando el pleque, el bololo. Tira piedra, tira peñón, yo le decía, Katy, dale duro a los bagazos que mis impuestos se están robando, dale duro a los el riesgo para mi vida a mí me dicen la toxi, porque yo al que pille lo